Profesor Edwin Alonso Sosa Cruz y compañeros, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luz Miriam Hasta Morir Salamanca, soy estudiante de Ciencias de la Información en la Universidad del Quindío, asignatura Organización y Descripción de Archivos. Hoy daremos respuesta a 5 preguntas que nos permitirán adquirir un conocimiento más profundo de la misión de los archivos, la cual es salvaguardar la documentación y ponerla a disposición de los usuarios. La etimología de la palabra archivo viene del griego archerion, también del latín archivum. Las definiciones más significativas de los archivos son la de Elsevier, que la etimología de la palabra archivo viene del griego archerion y que significa lugar donde se guardaban las arcas, o también del latín archivo, que era el lugar donde se guardaban los documentos públicos. Actualmente entendemos por archivo tanto el edificio que alberga los documentos como el conjunto de fondos documentales producidos por una institución en el desarrollo de su actividad. Las definiciones más significativas de archivos son las de Elsevier, que es el conjunto de documentos recibidos o elaborados por una persona física o moral, pública o privada, y destinados por naturaleza a conservarse por dicha persona. Elliot Londoni también nos dice que el archivo es el conjunto de documentos que han perdido interés administrativo. De igual forma, también tenemos el concepto del Consejo Internacional de Archivos, que nos dice que el archivo es el conjunto de documentos, sea cual sea su forma, fecha o soporte, producidos por cualquier persona física o moral, o por cualquier organismo público o privado en el ejercicio de su actividad. También tenemos que la Ley de Patrimonio Histórico español y valenciano dice que el archivo es del conjunto orgánico de documentos o la reunión de varios de ellos reunidos por las personas jurídicas, públicas, privadas en el ejercicio de sus actividades al servicio de su utilización para la investigación, para la cultura, para la información y para la gestión administrativa. Finalmente, Antonia Heredia nos define el archivo como uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, soporte, material o forma, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservándolos y respetando aquel orden para servir como testimonio, información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir en la fuente histórica. De igual forma, la segunda pregunta que tenemos es la relación existente entre los principios archivísticos y la conformación de fondos. Natalie Wiley en 1841 nos dice que los principios generales de la organización archivística, los fondos documentales, son el respeto al origen y al orden natural de los documentos, los cuales están dados por la oficina productora del mismo. El principio de procedencia. Natalie argumenta que este principio consiste en reunir los documentos por fondos, es decir, juntar los documentos procedentes de la misma familia, de la misma entidad, del mismo individuo, y no mezclarlos unos con otros. El principio de orden natural hace referencia al orden en que se conservan los documentos dentro de cada carpeta o expediente, ubicándolos de manera consecutiva de acuerdo a cómo se dieron las actuaciones administrativas que dieron origen a su producción. Las agrupaciones documentales y su definición, conformación y estructura. El objetivo esencial de los
archivos es disponer de la documentación organizada, de una forma organizada, que la información institucional sea recuperable para el uso de la administración en el servicio y para el servicio del ciudadano y como fuente histórica. Las agrupaciones documentales son el conjunto de documentos generados por la unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, las cuales, según su jerarquía ilustrada en el organigrama de cada empresa, cada estructura, originan los fondos, las secciones, las subsecciones, las series y las subseries documentales. Y estas agrupaciones documentales dentro de la empresa serían así. Si tenemos ya nuestra estructura orgánica de la empresa, se desprenderían los fondos documentales de la entidad de acuerdo a su nivel. Secciones documentales que son generadas por las dependencias de jerarquía mayor y finalmente sus secciones documentales generadas por los grupos de trabajo. La noción de fondos, colección, serie, expediente y tipo documental también la podemos ver que una noción está unida al principio de procedencia o al principio de respeto al orden original de los documentos. ¿Qué es una serie documental? Es el conjunto de documentos que tiene características comunes, el mismo tipo documental o el mismo asunto, que por consiguiente es archivado, usado o transferido o finalmente eliminado como unidad. Unos ejemplos podemos decir que son las resoluciones, supervisiones, legajos del personal, planillas y órdenes, entre otros. ¿Qué son los tipos documentales? Son las unidades de transformación contenidas en los documentos. Se clasifican en tipo documental simple o tipo documental compuesto. El tipo documental simple, cuyo contenido mantiene una unidad de información. Un ejemplo de esto sería el oficio, la carta, memorando, un libro de registro, un libro de caja, recibos, entre otros. El tipo de documental compuesto, formado por dos o más tipos documentales que se sustentan entre sí y cuyo contenido mantiene una unidad de información. Se le conoce como comúnmente expediente, porque uno depende del otro. Como ejemplo tenemos los comprobantes de pago, trámites de licencias. Así. Tenemos los elementos, ya para finalizar, los elementos, aspectos que debo tener en cuenta para organizar y conformar de forma efectiva un fondo archivístico. Estos elementos que debo tener en cuenta son el recurso humano, que es muy valioso, su capacitación, el recurso financiero, la normatividad que sea vigente, que sea una normatividad actualizada. También es muy importante los materiales, pues estos recursos son parte dinámica de toda la actividad, por lo tanto es importante establecer un especial esmero al momento de su contemplación, ya que nos permite llevar a cabo una óptima administración desde el archivo hasta su materia prima.